Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Capítulo 3, versículo 1 en adelante. Si lo tienen, pueden decir amén. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Wow, qué palabra más poderosa. Y todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, él como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pueden tomar sus asientos. Le damos muchísimas gracias a Dios por esta maravilla de su palabra. Y gracias por cada uno de ustedes también que están ahí con el objetivo de glorificar el nombre del Señor. Tenemos una información fresca de parte del Espíritu Santo, y es que las cosas no se van a arreglar como pensaríamos nosotros como seres humanos. El asunto va a arreciar más. Amén. ¿Oyeron? Escuchen esto. La noticia es que las cosas no van a cambiar. O sea, usted no piense que viene una colcha de algodón para usted. No piense que le van a mandar kisses de Hershey y besitos de chocolate. No espere nada sabroso de aquí abajo, porque lo sabroso está allá arriba. No albergue esperanzas, ni tampoco se meta en la cabeza de que usted se va a ir para el cielo sin pasar el proceso que Dios ha dicho. ¿Alguien está aquí? Se lo voy a repetir. Nadie se meta en la cabeza la idea de que va a coger para el cielo sin pasar por el proceso. Pero hay una cosa muy importante en esta noche que Dios quiere hacernos saber. Que aparte de las dificultades, de las negativas, de la panorámica y de lo que podemos estar mirando, hay una bendición escondida detrás de todas estas cosas. Hay un cúmulo de promesas. Hay una esperanza bienaventurada. Y hay una palabra determinada de parte de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Y eso es innegociable. Porque lo que Dios ha dicho es innegociable. Y pueden haber multitudes de dificultades en la vida tuya, para el diablo quererte hacer ver todo lo negativo en la vida tuya. Sin embargo, recuerda siempre esta palabra, y he escuchado a muchos predicadores navegar sobre esa palabra. Lo que Dios ha dicho de ti es más importante que lo que diga el diablo. Alza la mano y adórale. Sí, te quieres, repítalo conmigo.
Lo que Dios ha dicho a mí es más importante que lo que diga el diablo. En muchas ocasiones hemos escuchado el versículo más aprendido en el mundo, en la iglesia cristiana: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Sin embargo, Juan el apóstol, llamado el apóstol del amor, en esta carta que le escribe a la iglesia, nos da una panorámica clara de en qué consiste el amor de Dios para con nosotros. Miren, traduciendo término, el verbo mirar en el imperativo presente del indicativo: mirad, miren, miren cuál amor. Como diciendo, ¿qué tipo de amor nos ha dado el Padre? Para que nosotros podamos tener el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y cuando nos detenemos a escuchar lo que está diciendo el apóstol Juan, no es nada más y nada menos las palabras de un hombre que experimentó el amor de Dios en su vida, que supo lo que fue reciprocar el amor entre Cristo y él, hasta el punto que fue llamado el apóstol amado, el apóstol del amor, hasta el punto de crear entre sus condiscípulos un ambiente de expectativa. Pues ustedes saben bien claro lo que el apóstol Pedro le dijo al Señor cuando se iba. ¿Y de este qué? O sea, había una expectativa entre el discipulado, entre los apóstoles. Había una expectativa en cuanto a Juan y su acercamiento al Señor. Y esto me fluye una idea. Esto me da como resultado de que cualquiera que se quiera acercar de manera íntima al Señor, cualquiera que quiera mantener esa relación íntima con el Señor, va a ser especulado, va a ser criticado, va a ser cuestionado. ¿Y de este qué? ¿Qué se cree este? Y esa es una palabra que la podemos escuchar en nuestro medio. La hemos escuchado. Que una persona, mientras más quiere acercarse a Dios, más comunión tenga con Dios, más relación tenga con Dios, se le va a levantar el mismo infierno. Y hay un levantamiento. El primer levantamiento que hay está aquí. Tu propia mente. Porque el Señor me reveló un nuevo estilo de lucha que tiene Satanás. ¿Cuándo me lo reveló? Esta misma noche, ahorita mismo. Un nuevo estilo de lucha que tiene. Que ese estilo de lucha de él tiene como objetivo sacarte del sistema. Tiene como objetivo inhabilitarte para que no hagas el trabajo que te fue encomendado. Tiene como objetivo desgastar tus capacidades. Tiene como fin desanimarte. Y finalmente sacarte
de tus venas el ADN de hijo de Dios. Cuando logre eso, ya entonces estás perdido para siempre y no sirves para nada. Y no podemos llegar hasta ahí. ¿Entienden cómo es la maquinación? Pongamos ejemplo, en esta mañana cuando termina el retiro que me entregan, vamos a orar por alguien que está en la iglesia y de repente me dicen que la persona se va a convertir y yo le digo, pero esa persona es convertida. Y yo me extraño y yo le digo, pero él es convertido. Dice, no, fue que él cometió un error. Pero si cometió un error, eso no significa que dejó de ser cristiano. Si cometió un error, eso no significa que dejó de ser hijo de Dios. ¿O quién ha dicho que cuando el hijo mío se descarríe, deja de ser hijo mío? ¿O quién ha dicho que cuando el hijo mío no tenga las mismas ideas mías, deja de ser mi hijo? Pero es que el diablo está loco. Dile, diablo, que tú estás loco. Pero ese no fuerte al Señor. Tiene miedo. Entonces se ve claramente que hay una manipulación del diablo. Y que hay gente que no saben lo que son. Y en esta noche, el Señor quiere que ustedes, como hijos de Dios, sepan que son hijos de Dios. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ustedes saben, amados, que hay un versículo bíblico en el Evangelio de Juan que declara la real procedencia en el espíritu de los hijos de Dios, cuando dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron Él les dio el derecho, la potestad, el derecho, la potestad de ser hijos de Dios. Eso es una declaración demasiado fuerte. Por eso hay muchos teólogos que concuerdan con el hecho de que Juan es el Apocalipsis, es el Génesis del Nuevo Testamento, e inclusive está más allá que el Génesis del Antiguo Testamento, porque habla de las cosas antes de la creación y el Génesis habla de las cosas de la creación para acá. ¿Cómo comienza el Evangelio de Juan? En el principio era el Verbo. ¿Y cómo comienza el Génesis? En el principio creó. O sea, Juan se va antes de la creación. Y uno de los misterios grandes que devela Juan es el llamado a ser hijo de Dios. ¿Cómo es ese llamado a ser hijo de Dios? Una muestra fehaciente del gran amor de Dios hacia las criaturas que Él hizo. Y en la creación del hombre se envuelve un misterio y una revelación del cielo extraordinaria que trasciende lo natural. La creación del hombre trasciende lo natural, porque todas las cosas fueron hechas por el Verbo, por la palabra, bajo órdenes, bajo decreto. Hágase, hágase. E inclusive el Señor dio por medio de la palabra derechos de autoprocreación a la naturaleza. A las aguas le dio la autoridad de que procreen seres vivos. Le dio una orden: reproduzcanse, háganse esto de una manera automática. Pero cuando Dios dijo vamos a hacer el hombre, el asunto trascendió. El asunto fue diferente. Hizo una combinación
de lo natural con lo espiritual. Es una fusión, un híbrido. Sin embargo, a ninguno de los seres creados en la naturaleza Él le dio de su aliento, sino a nosotros. Porque Él quería hacer una transfusión adénica. Él quería, por medio del aliento, infundirle al hombre su ADN, su semejanza y su imagen. Cosa que no hizo. Por eso nosotros no somos del reino animal. ¿Quién le dijo al diablo que nosotros somos del reino animal? Dígale a la ciencia que eso es mentira del diablo, que nosotros no somos del reino animal. Porque hasta este tiempo la gente piensa que eso es real. Reino animal. Como le dijo un estudiante a un catedrático ateo, tratando de pisotear la fe y tratando de pisotear la palabra de Dios. Y el joven le dijo: profesor, todo lo que está usted diciendo, usted tiene derecho a decirlo, pero el día que un mono se convierta en hombre, yo creo lo que usted diga. Porque han pasado miles de años y todavía ningún mono ha logrado convertirse en un hombre. Si es verdad que el hombre viene del mono, los monos deben de seguir evolucionando y seguir produciendo más hombres. Y el profesor se quedó con la boca abierta. Entonces, Dios desde el principio ha querido que nosotros seamos semejantes a Él. Pero de la única manera que nosotros podemos ser semejantes a Él es que llevemos su ADN, que llevemos sus características, que sintamos dentro de nosotros la sustancia de Dios. Hijitos, esta palabra es maravillosa. Hijitos, versículo 7. Ok, el apóstol Juan utiliza mucho esta palabra, la palabra hijitos. En el capítulo 2, versículo 1, él dice: hijitos míos, estas cosas se las escribo para que no pequen. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por la de todo el mundo. Y en esto sabemos nosotros que le conocemos y guardamos su mandamiento. El que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, y por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Y esta es una de las grandes características de ser hijo de Dios. Científicamente se considera que para una persona demostrar que es hijo de un hombre, tiene que tener el mismo ADN. Tiene que tener un porciento adecuado. Y que no solo eso, que haya características de que es hijo de él. Y nosotros sabemos que hay hijos que nosotros no le hemos hecho el ADN, pero tienen características de nosotros. Pongamos ejemplo, dentro de la genealogía mía, yo le pongo la mano aquí detrás a mis hijos, a mis nietos, y yo digo: este es mi nieto, este es mi nieto, este es mi nieto y este es mi nieta.
y le pongo la mano a mi mamá ahí, y esta es mi mamá. Son rasgos que yo lo he descubierto dentro de mi genealogía. Amén, como patriarca ya de una familia de 5 hijos y 7 nietos. La gente dice, oh, mira, se parece al padre por esto, por aquello o por lo otro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si somos hijos de Dios, la gente tiene que ver en nosotros rasgos, tiene que ver características. La gente nos va a identificar a nosotros con nuestro Padre dependiendo de nuestros caracteres y de nuestro comportamiento inclusive de nuestra manera de andar. El que dice que permanece en Él, el que dice que es hijo de Él, tiene que tener rasgos de Él. El que dice que es hijo de Dios tiene que tener los rasgos de su Padre. ¿Cuántos bendicen al Señor? Porque el ADN es lo que es el ácido desoxirribonucleico, que es el encargado de dar las informaciones de comportamiento genético a los demás, a las generaciones. Él se encarga de mandar informaciones de comportamiento y de caracteres por medio de las células. Si nosotros somos hijos de Dios, debemos estar recibiendo información permanente del ADN divino, de lo que tenemos que hacer, de cómo tenemos que conducirnos. Y eso no significa que no fallemos. Cuidadito, le tengo una noticia. Inclusive, cuando usted falla, usted está diciendo que usted es polvo. Pero cuando usted se reconcilia con Dios, cuando usted pide perdón a Dios, está diciendo soy hijo de Dios. Porque los que no son hijos de Dios no piden perdón. La raza caída, los ángeles caídos, nunca han podido pedir perdón. Ni Satanás tampoco. Nunca han podido pedir perdón. Están conminados. Pero los hijos de Dios, eso de tú no encubrir tu pecado y confesarlo, eso es una bendición grande en tu vida. Vamos a darle un aplauso a los que confiesan su pecado. Eso es lo que te va a hacer grande. Eso es lo que te va a dar la victoria. Eso es lo que te va a lanzar a tu propósito. Por eso no hay en la Biblia una persona, un hombre de Dios que maneje el asunto del amor y el pecado con un balance tan poderoso como lo hace el apóstol Juan. Porque él nos habla a nosotros de la práctica del pecado y nos habla de caer en pecado. Y la iglesia tiene que discernir entre los que es caer en un pecado de manera involuntaria e imprevista, o caer en un pecado premeditado y en un pecado en el que usted se recrea y se acostumbra a vivir en él. Eso es práctica. Iglesia, entienda esto. Son dos cosas diferentes. Caer en pecado es una cosa, cometer un error es una cosa, y vivir haciéndolo constantemente como práctica es otra cosa. Bienaventurado el que se puede mantener en pie y no cae. Bienaventurado. Levante la mano y diga bienaventurado, bienaventurado el que se mantiene en pie y no cae. Pero también bienaventurado el que se cae y se levanta. Dios quiere que usted esté claro en esta hora. Aparte de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar nuestros pecados y librarnos de todo mal.
Si alguno de vosotros pecare, abogado tenemos para con el Padre. Nosotros tenemos toda la solución en la mano. O sea, que el diablo no puede venir a nosotros con historia y querer asustarnos con una escopeta vacía, con un revólver sin balas. Cuando usted está consciente de que usted es en Dios, cuando usted está consciente de que Dios ha hecho una obra grande en su vida, que Dios ha cambiado su vida y usted comete un error, le duele. Y si no le duele, chequese. Si no le duele lo que hizo mal, el pecado que hizo, a veces Dios permite que tú caigas en el pecado para que establezca. Tú ves lo sucio que es, ves lo malo que es. Wow, qué asco. Wow. Y yo te voy a decir una cosa, que el que fue cambiado por el Señor, el pecado no le vuelve a saber igual jamás. Escuche esto. El que fue cambiado por el Señor, el que fue transformado por el Señor, aún caiga en el pecado, nunca. Porque cuando una persona se encariña con el pecado que dejó, se pierde fácilmente. Eso es como una persona que se descarría. El que se descarría y le va bien, el que se divorcia y encuentra una mujer buena, se lo llevó el diablo. El que se divorcia y encontró un hombre bueno, se lo llevó el diablo. Ay, ahora sí el pastor se metió en un lío. Porque el diablo tiene preparado hombres bizcocho para las divorciadas, que le van a dar de todo, que le van a besar la planta de los pies para que se pierda. La mujer que no conseguiste en el evangelio te la va a dar el diablo allá afuera para que te pierda. Es una cosa increíble. Qué estratega. He oído gente testificando, ahora sí es verdad que yo me siento bien con este hombre que no es el de ella. Ay, papá. Todas las comodidades. Increíble. Todos los gustos. Todo le sale bien. Ay del descarriado que le va bien. Porque la Biblia dice que Dios al hijo, si es hijo realmente, Dios se la pone en China. Dios al hijo que ama, castiga. Pero al bastardo Él lo deja. Date gusto que eso es lo tuyo. Aquí, esa es tu liquidación. Si te va bien, viento en popa. Wow, qué chévere aquí en el mundo. Lo siento, I'm sorry for you. Tú no sabes, manito, que el que está bien es fulano. Ese tipo se le dan todos los negocios. Y consigue una mujer. Pero el tipo se casó en el evangelio. Y ha tenido 2 o 3 mujeres. Y ahora encontró una que esa sí es la mujer. Y a este tipo sí le va bien. Wow, varón. Pero ese tipo todos los negocios se le dan. Comienza a llorarlo desde ahora. Llévale una corona de flores. Préndele una vela. Si es católico. I'm sorry. Prefiera que Dios se la ponga en China. Prefiera que Dios le haga la vida imposible. Dígale, Señor, el día que yo me desvíe de ti, pónmela en China. Hazme la vida imposible, pero yo quiero salvarme. El Señor me dijo, yo sé lo que te pasó, lo que te ha estado pasando en estos días. Yo sé. Pero tú viste lo que le hicieron a mi hijo. No te extrañes. Conoce la acechanza. Yo sé que tú has tenido batalla fuerte. El Señor te dice esta noche, yo sé que tú has tenido batalla fuerte. No ha sido fácil para ti. Pero Dios está fabricando tu victoria. Y lo grande es que Dios la armoniza y la prepara no como a ti te gusta,
Porque ahí que nosotros entonces es que no entendemos a Dios. Es que Dios se las arregla para Él llevar a cabo su plan. Y nosotros no podemos entenderlo. Ni nadie tampoco lo va a entender. Te voy a decir una palabra. Nadie va a entenderte. Ni procures que nadie te entienda. Estate tranquilo, que tú tampoco vas a entender. Porque en este camino lo importante no es entender, sino mantenerse. ¿Escucharon, iglesia? En este camino lo importante no es entender. No procura entender a Dios, ni procura entender lo que está pasando. Procura mantenerte. Porque el que persevera hasta el fin, ese es el que va a ser salvo. A su nombre. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay una cosa muy importante. En el versículo 2, el apóstol dice: ahora somos hijos de Dios. Y esa palabra indica que antes no éramos hijos de Dios. Ese ahora es después de haber recibido a Cristo para adelante. De ahí para adelante. Cuando Él dice ahora somos hijos de Dios, también está incluyendo el plan de salvación. Ahora, después que Él se entregó por nosotros, ahora sí tenemos el derecho de ser hijos de Dios. Ahora sí. Ese ahora de Juan ahí tiene que ver con la muerte de Cristo. Ahora, después de su muerte. Pero tiene que ver también ese ahora con ahora después que lo recibiste. Ahora después que aceptaste su muerte. Ahora después que tú vives como Él quiere que tú vivas. Ahora sí. Ahora sí. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal y como Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica. Pero ¿cómo puede ser esto? Venga acá, vamos a leer esto con mucha tranquilidad. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? De ser como Él. La esperanza es de ser como Él, de verle tal y como Él es, de ver su manifestación. El que tiene la esperanza de ver la manifestación del Señor y de ser semejante a Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Cómo puede ser eso? Pero ahí está el método. ¿Dónde están los que quieren ser santos? ¿Dónde están los que quieren ser puros? ¿Dónde están los que quieren agradar a Dios? Ahí está la clave. El que está permanentemente esperando su manifestación. Y aquí se refiere a la manifestación en gloria cuando Él venga a buscarnos a nosotros. Pero también hay otras manifestaciones del Señor en la vida de nosotros. Porque Dios se manifiesta en nuestras vidas de múltiples maneras. Hay que estar pendiente a la manifestación de Dios en nuestra vida. Dios se manifiesta de manera misteriosa en nuestra vida que no lo podemos entender, usando personas, usando circunstancias, por medio de enfermedades, por medio de cosas que nosotros no entendemos. Y tenemos que estar en expectativa, porque Dios está tratando de disparar en nosotros un breaker. Dios quiere excitar en nosotros un switch que nos va a disparar. Y hay gente que Dios no se lo encuentra, pero ¿dónde será que te prende? Él lo va a descubrir. No es que Él no sabe, es que usted no le ha dado usted no le ha permitido que lo haga. Pero un día Dios crea una circunstancia, crea una situación en la vida de usted, que entonces usted le dice: Señor, ahora sí, ven a lo que tú quieras conmigo. El Señor está así y enciende aquello que tú querías, pero que la carne no te deja. En esa lucha que tenemos interna de la carne con el espíritu, lo que quiere nuestro espíritu es una cosa, pero lo que quiere nuestro apetito humano, nuestra humanidad, batalla por una cosa, y nuestra identidad espiritual lucha por una cosa y la identidad natural por otra. Es una batalla que tenemos. El apóstol Pablo lo describe claramente. Hay una lucha de la carne con el espíritu, los deseos de la carne, los deseos del espíritu, y ahí están los frutos que son el resultado de si nos sometemos a una cosa o nos sometemos a la otra. Cuando nos sometemos al espíritu vemos los frutos del espíritu, pero cuando nos sometemos a la carne vemos los frutos de la carne. ¿Cuántos bendicen al Señor?
hay una palabra de las tantas que aquí yo le voy a dejar como tarea, primero de Juan 3, a la iglesia para que en sus oraciones esta noche y en la mañana, pero que usted agarre un versículo y se lo coma esta noche, o se coma de desayuno otro versículo mañana y se lo va así tomando hasta que marzo se vaya, y usted se lo va a ir comiendo versículo por versículo, y ahí hay un mensaje oculto para nosotros maravilloso de liberación. Óigalo bien, todo lo que el apóstol dice aquí tiene una connotación maravillosa. Pongamos ejemplo el versículo 7, dice: hijito, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Ustedes son hijos de Dios. Por favor, sean justos. Sean justos en sus negocios que ustedes hacen. Trátense bien en los negocios. No se engañen. Considérense en los negocios. Ustedes son hijos de Dios, son hermanos. No traten de engancharse encima del hermano y engañarlo o extorsionarlo. Háganlo como si fuera para ustedes mismos. No degraden el valor que tiene la mercancía de un hijo, de un hermano de ustedes para comprársela barata. Sean justos. Si tienen que dar una opinión, aunque vaya en contra de ustedes, denla. Aunque vaya a favor de su prójimo. Pero sean justos. Pongan las cosas en el plato que va en la balanza. La balanza tiene dos platos. Aunque a usted se le baje la balanza suya, esto es lo que va, aunque me pese. Sí, varón, así mismo es. Varón, ¿quiere decir que eso te costó 20 pesos? Sí, varón, me costó 20 pesos porque ya el varón lo averiguó. Y ahora tú dices que salió en 100. Hablen verdad entre ustedes, dice la palabra, no se mientan unos a otros. Sean justos. Oye, ustedes no son hijos de Dios. Y si son hijos de Dios, son hermanos. Pues entonces los hijos de Dios no se pueden mentir unos a otros por cuanto son hijos. Porque la mentira la practican los hijos del diablo, porque el padre de mentira es el diablo. Y todos los hijos de él son los mentirosos. Entonces, ¿qué hace un hijo de Dios hablando mentira? Ay. Entonces, Él les dice, Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Si tenemos su ADN, no debe haber pecado tampoco en nosotros. Porque si tampoco hay pecado en Él, tampoco debe haber pecado. Y eso debe estar en nuestra mente, en nuestro conocimiento y en nuestro razonamiento. Ahora mismo, no mañana. Si yo llamo a uno de ustedes y lo paro aquí y le digo, investígate ahí, te doy un minuto para que te investigues a ver si tiene algún pecado. Aleluya. Voy a llamar a uno. No voy a llamar a nadie. Wow, dijeron, cuidado conmigo. Dios mío. Pero hágase de cuenta que hay uno ahí parado. Me voy a parar yo. Ya estoy parado. Ya estoy parado aquí. Yo tengo que estar consciente de si yo tengo pecado o no. Ahora mismo, no mañana. Sonó la trompeta. Si usted ve que sonó la trompeta y yo estoy aquí parado y no me fui, entonces había pecado. Yo tengo que estar así, en esa condición. Yo como pastor tengo que saber si yo estoy en pecado, sí o no. El primero soy yo. Y no solo eso, yo tengo que estar consciente si hay algún pecado escondido que es viejo. Porque hay pecados que tienen barba, que tienen una barba ya, la barba ahí, que son viejos. Pecado viejo. Y que usted dice que se lo olvidó. Cuando suena la trompeta, ¿te acuerdas de una vez de él? Ahí yo que el 24 del 21 de septiembre del 21, ahí mismo aparece ese pecado. Y la Biblia dice que es bueno
que nosotros estemos claros para que no vean nuestra vergüenza en aquel día, en la manifestación. Y salgamos avergonzados. Ahora mismo cualquiera de ustedes que se pare ahí, yo le digo, venga acá fulano, párese ahí, investíguese ahí mismo, le doy 30 minutos, 30 segundos, medio minuto, para que usted se chequee a ver si tiene algún pecado. Usted tiene que saber si tiene pecado, sí o no. Pero si tiene algún pecado, hay una noticia buena para usted. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel para perdonar nuestro pecado. No acumule eso, no guarde eso. El pecado no se guarda. La gran victoria de los hijos de Dios es que no tengan pecado. Si tienes el ADN de Él, no hay pecado en ti. No son compatibles. El ADN divino no es compatible con el pecado. Por eso fue que no había pecado en Él. Y Juan dice, ahora somos hijos de Dios. Y si ahora somos hijos de Dios, no hay pecado en nosotros tampoco. No debe haber. Y les tengo una noticia, el pecado tiene una repercusión terrible en los hijos de Dios, que de alguna manera nos afecta. Claro que cuando la Biblia dice que cada uno llevará su propia carga, sin embargo ustedes saben lo que es la contaminación del pecado. Como en una ocasión el pueblo de Israel perdió una batalla porque había uno que tenía un anatema. Eso nos da una idea clara de que puede ser que si uno entre nosotros, principalmente que forman parte del liderazgo, del núcleo, está en pecado, puede eso producir una contaminación y puede también crear una obstrucción en el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Porque somos miembros del mismo cuerpo. ¿Cuántos bendicen al Señor? Y tenemos eso en común, que somos miembros los unos de los otros. Y el dolor tuyo me tiene que doler a mí. Tu pecado puede afectarme en alguna forma. No me afectaría en materia de salvación porque cada uno llevará su propio pecado. Pero puede afectarme en forma funcional, en el trabajo, en la labor de Dios. ¿Cuántos bendicen al Señor? Puede haber la obstrucción de la manifestación de un don. Puede obstruirme el fluir de Dios en mi vida para yo ayudar a otros. Por eso tenemos que cuidarnos, amados. Tenemos que cuidar nuestra vida espiritual y saber que de la única manera que Satanás no puede vencernos es si nos encontramos sin pecado. Iglesia, cuídate de no pecar. Y si pecas, confiésalo ante el Señor. Él es fiel para perdonar nuestros pecados. Para esto Él apareció, para destruir, para deshacer las obras del diablo que son por medio del pecado. ¿Cuántos bendicen al Señor? Pero recuerda que tú dejas de ser hijo de Dios cuando tú confiesas que ya tú no eres hijo de Dios. Oh, ¿cómo? Sí. Cuando tú dices ya yo no soy cristiano, tú estás negando. Y Él dice, el que me negare ante los hombres, yo lo negaré. ¿Cuánto bendicen al Señor? Una cosa es que tú practiques el pecado y otra cosa es que tú cometas un error o cometas un pecado. Te puedo decir claramente que si cometes un pecado y no lo confiesas, posiblemente te vayas acostumbrando a hacerlo, lo hagas una vez, lo hagas 2 o 3 veces, luego te vas acostumbrando hasta que te haces un pecador profesional. Aleluya. Y cuando ya tú eres un pecador profesional, ya tú estás lamentablemente practicando el pecado. Ya tú eres un atleta del pecado. Sí. Eso es terrible cuando tenemos dentro de la congregación una persona
obstinado. ¿Sabe lo que es el pecado de obstinación? Cuando una persona cree que está bien estando mal. Eso es terrible. Eso se llama obstinación. Yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. Y eso es nada. No, eso no es nada. Cuando el pecado no le sabe a nada. Cuando usted pierde el sabor, que lo mismo le es pan que casabe y nadie sabe. Cuando una persona dice a mí lo mismo es pan que casabe, nadie sabe. Así que vamos a pedirle al Señor, primero, en primer lugar, que nosotros mantengamos nuestra identidad de hijos de Dios. Que estemos seguros. ¿Cuántos son hijos de Dios? Vamos a ver, ¿cuántos son hijos de Dios? Usted tiene que estar seguro que usted es hijo de Dios. Pero también usted tiene que estar seguro de que usted no está en pecado. Ahora mismo se cierran todas las puertas y ponemos ahí a un varón con una 12. Y le pregunta, ponemos a Johnny a que le pregunte. Y le damos la 12 a Julio. O al revés, Julio, tú preguntas y él con la 12, porque este es más retado que tú. Ven acá, dime cómo tú te sientes. ¿Tú estás en pecado? No, varón, tú sabes que yo, dime la verdad, dime la pipán para el cielo. Dime tú. ¿Cuántos se irían para el cielo? Dice Selena, Johnny no. Pero yo te voy a decir una cosa. El diablo es más malo que cualquiera, porque el diablo no perdona a nadie. El diablo no perdona a nadie, porque él envuelve a los seres humanos en el pecado y después le da la patada. No tiene misericordia. La Biblia dice que él no le da libertad a su cautivo, no le da break, no le da chance. Así que Dios lo que quiere en esta noche es, primero, que sepamos que somos hijos de Dios, y segundo, que no debemos pecar. Y que si alguno peca, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo su Hijo, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Dios le bendiga.